que se desea proyectar, el punto proyectado, la línea proyectante, el plano sobre el que se proyecta, que recibe diferentes denominaciones como plano de proyección, plano de cuadro o plano de imagen. Para un ejemplo de un punto de fuga, imaginemos las líneas que generan los bordes de una carretera y su proyección hacia el infinito, hacia el fondo de la imagen. Esto seguro lo hemos visto en alguna fotografía o algo parecido. El lugar donde esas líneas se cruzan de forma literal o imaginaria es lo que conocemos como punto de fuga. Pero profundicemos más en el concepto. El concepto de punto de fuga se emplea para nombrar a un cierto lugar geométrico. Los lugares geométricos son grupos de puntos que permiten satisfacer propiedades geométricas. En el caso específico del punto de fuga, se trata del lugar en el cual confluyen las proyecciones de todas las rectas paralelas a una cierta dirección en el espacio, pero que no son paralelas al plano de la proyección. Por lo tanto, es aquel lugar donde las rectas paralelas se juntan de acuerdo a la perspectiva. Los puntos de fuga son muy importantes para la realización de dibujos, ya que permiten dar sensación de profundidad y mantener la perspectiva que tendría un observador desde un cierto punto de vista. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una perspectiva con un punto de fuga, lo primero que haremos será trazar la línea de horizonte. A partir de ahí ubicaremos nuestro punto de fuga dependiendo de la dirección que le queramos dar a nuestro objeto. A partir de ahí comenzamos a proyectar el volumen de nuestros objetos. Para todo esto tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos: el sujeto, observador o punto de vista, el nivel de tierra o línea de tierra o plano de tierra, que va a ser el nivel desde el que parten las modulaciones horizontales y verticales. Es la parte baja del campo de visión, el límite de lo que se ve en la perspectiva. El punto de fuga, que es el lugar al que aparentemente se dirigen las líneas paralelas al prolongar lo suficiente. El plano de cuadro, la línea de horizonte, corresponde a la línea imaginaria en donde se posa la vista, el horizonte. Sobre esta línea horizontal se encuentran los diversos puntos de fuga. Puede haber uno, dos, tres, n cantidad de puntos de fuga. Los módulos verticales y horizontales. Los módulos verticales son la altura aparente de los objetos. La modulación horizontal es la modulación de altura y anchura a escala. Se tendrá sobre una línea horizontal y vertical unidades iguales, módulos que a escala nos ayudarán a determinar tamaños. Altura aparente del observador. Aquí es básicamente cuando sube el observador, sube también la línea de horizonte. Cuando baja el observador, baja el horizonte. Posición aparente del observador. Sitio virtual en que se encuentra el observador y que determina el cómo ver los objetos en la perspectiva. El observador es a quien aparentemente ve a los objetos situados dentro de los límites del campo de la perspectiva. Su posición determina lo que se ve en la imagen. Ahora, para el cuarto tema tenemos uno similar que es la perspectiva a dos puntos de fuga. La importancia de la perspectiva con dos puntos de fuga es la otra forma natural de ver las cosas en nuestras ciudades tan llenas de formas rectangulares. Este sistema nos hará más sencilla la tarea de manejar puntos de vista y ángulos en tres dimensiones, cosa que le dará más realismo a los dibujos en perspectiva. Hablemos de sus usos. Es muy utilizada para proyectar vistas en 3D de proyectos exteriores, aunque también puede usarse para perspectivas interiores en urbanismo. Otro uso común que tiene la perspectiva de dos puntos se encuentra en la transformación de dibujos arquitectónicos en impresiones más artísticas y con una perspectiva realista. Los elementos necesarios para su construcción son la línea de horizonte, que nos servirá de base para empezar a proyectar; la línea de tierra, que será equivalente a la línea del punto de vista del espectador. En esto también influye si el punto de vista es bajo o alto. Los puntos de fuga, pueden haber puntos de fuga adicionales, por lo general se sitúan en un ángulo de entre 50 y 60 grados a la izquierda, tomando como base el punto de vista, y se traza una línea que debe intersectarse con la línea de horizonte. Las líneas de altura se utilizan para medir la altura de una línea desde el punto donde el objeto toca el plano del cuadro o líneas situadas dentro de la imagen y la posición del cuadro. Con esta técnica será posible dibujar un objeto o grupos de ellos en perspectiva. Siempre será recomendable que marquemos o tracemos todos estos elementos, ya que nos ayudarán al momento de hacer las líneas correspondientes para poder proyectar hacia los puntos de fuga.
Será mejor si estos elementos los marcamos finamente, pues al final tendremos que borrarlos para evitar confusiones y que el dibujo quede limpio. Entonces, la perspectiva a dos puntos de fuga es uno de los más utilizados en representación, ya que tiene muchas ventajas, como que es fácil de leer para cualquier persona, ya que se basa en las propiedades del ojo, fugando los elementos que se encuentran más alejados. Se requiere de una línea de horizonte y puede ser a uno, dos o más puntos de fuga que sirven para darle la oportunidad a cualquier elemento que se encuentre más alejado. Para nuestro quinto tema, nos encontramos con uno que es particularmente extenso. Hablamos de la simbología y nomenclaturas arquitectónicas, que vamos a encontrar ejes, cotas, muros, ventanas, puertas, muebles, vegetación, figura humana, transportes, etc. Es extenso porque aquí ya hablamos de todas las consideraciones y elementos que un proyecto arquitectónico conlleva. Más específicamente lo llamamos convenciones gráficas de un proyecto arquitectónico. Así que intentaré abordarlo de una manera pues concisa. El proyecto arquitectónico cuenta con varias etapas o instancias de diseño y representación. Tenemos el anteproyecto que está sujeto a revisiones por parte de los profesionales que intervienen en el proceso de diseño de la edificación y por el cliente. El proyecto, desarrollado por revisiones, desarrollado para revisiones por parte de empleados municipales encargados de la aprobación del proyecto, arquitectos e ingenieros especializados. Proyecto ejecutivo. Elaborado con un fin práctico para la construcción, debe ser de fácil lectura e interpretación para arquitectos, ingenieros y demás actores que intervienen en la edificación del proyecto. Ahora tenemos la valoración de líneas. Dentro del dibujo técnico existen una gran variedad de tipos de líneas que deben ser utilizadas de manera apropiada en cada instancia del proyecto arquitectónico. Las líneas de dibujo para arquitectura suelen ser valoradas de acuerdo a tres parámetros distintos que coexisten dentro de cada una de ellas. Nos referimos al espesor, el tono y el tipo de trazo. Como parte de sus aplicaciones vamos a encontrar líneas de sección, líneas vistas, líneas ocultas, líneas proyectadas, líneas de ejes, líneas auxiliares. Otra parte muy importante es la representación de elementos arquitectónicos. La representación de elementos arquitectónicos varía de acuerdo a la exigencia de revisión que se requiere en cada una de las instancias del proceso de diseño, a la escala que se esté manejando en cada caso. El proyecto arquitectónico está compuesto por varios elementos constructivos y de información complementaria que permiten comprender y desarrollar obras completas. Como parte de los elementos constructivos, tenemos que está compuesto por todos aquellos elementos que constituyen la parte constructiva de una obra arquitectónica. Tenemos el piso. El piso o cerramiento inferior hace referencia a la separación que existe entre el inmueble y el terreno en el que se sustenta. Sin embargo, también se le relaciona a cada una de las losas o entrepisos que existen en una edificación. Paredes o muros. El muro o cerramiento lateral tiene como función principal separar espacios, ya sean interiores o exteriores. Sirve para delimitar superficies en una construcción. Las cubiertas. La cubierta o cerramiento superior de una edificación cumple la función básica de separar el interior y exterior de una construcción. Elementos complementarios. Lo conforman todos aquellos elementos que son parte del diseño de una obra y que, a pesar de no tomar partido en la estructura de la edificación, son fundamentales dentro del diseño arquitectónico de un inmueble. Están vinculados directamente con las instalaciones eléctricas y sanitarias y con el correcto funcionamiento de la edificación, la iluminación, ventilación y circulaciones. Las puertas. Son elementos diseñados para separar temporalmente determinados espacios de una edificación. Generalmente estas son batientes y se representan abiertas con la finalidad de ayudar sobre todo en el diseño de los ambientes. Ventanas son elementos arquitectónicos que permiten dotar de iluminación y ventilación los diferentes ambientes de una edificación. Circulación vertical. Este nombre es tomado por aquellos elementos que dispuestos en una edificación son capaces de conectar diferentes niveles de la construcción. Bajo este nombre podríamos incluir escaleras, rampas, elevadores, montacargas, etc. El mobiliario fijo. En este rubro se encuentran todos aquellos elementos que debido a sus características son de difícil remoción dentro del proyecto arquitectónico. Por lo general confluyen a estos una gran cantidad de instalaciones de servicio. Por esta razón es responsabilidad del
del proyectista diseñar este tipo de mobiliario y coordinar las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento.